Bueno, esta noche seguimos nuestros estudios en el libro de Efesios. Si usted tiene su Biblia consigo, por favor, acompáñeme en sus Biblias a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y estamos ya pasando versículo 10 después del estudio de la semana pasada y esta noche estamos viendo versículos 11 hasta 16, que es un pasaje grande para nosotros, de hecho, un pasaje largo comparado a algunos que hemos tenido en las semanas pasadas. Y la verdad está tan conectado que es difícil dividir. Así que vamos a leer esos versículos juntos nuevamente. Efesios 4, 11 en adelante. Y él dio, es decir, Cristo, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este pasaje es sobre crecer, madurarse. Y ustedes jóvenes esta noche, no tengo que recordarles que tanto desean como jóvenes a crecer. Yo recuerdo conviviendo con primos más grandes cuando yo era niño, y cómo tenía envidia de ellos mientras escuchaba historias de la vida en la secundaria, ¿no? Mi vida en la universidad. ¿Cómo será ser un joven, tener 16 años? Podría manejar, tener 18 años para poder a lo mejor ir a la universidad. Y aún más grande para poder estar yo solo, independiente. Pero algo sucede en el camino, ¿no? En términos en cuanto a querer crecer, especialmente espiritualmente, ¿no? Espiritualmente es lo que está hablando aquí Pablo esta noche. En algún punto en el camino podemos perder nuestro deseo de madurarnos. Yo estaba pensando en un anuncio antiguo de Toys R Us, una juguetería. Yo no quiero crecerme, yo soy un niño de Toys R Us. Es de anuncios más para los niños. No, los niños sí quieren crecer, quieren madurarse, pero los niños no quieren, no piensan tanto así. No quiero madurar, no quiero crecerme. De hecho, si hubiera usted buscado eso, ¿no? Adolescencia perpetua en la iglesia o adolescencia perpetua para con cristianos, usted estará sorprendido de cuánto podría encontrar en cuanto a ese tema, ¿no? Adolescencia perpetua espiritualmente, ¿no? No es lo que Dios tiene en mente para nosotros. Él dice para que ustedes ya no sean más niños. Y aquí nos da un plan. Aquí nos da un plan para crecer, para madurarnos, que necesitamos escuchar y hacer caso. Aquí es nuestra oración, resumen de una sola oración, nuestro mensaje. Entrégate al ministerio de la palabra para poder crecer en Cristo. Entrégate al ministerio de la palabra para poder crecer en Cristo. Voy a darles 4 palabras esta noche que espero que nos ayuden a capturar la enseñanza de nuestro pasaje. La primera de esas 4 palabras es don. Es don. Hay un don que el Señor nos ha dado.
Ahí lo vemos aquí en versículo 11, ¿no? Y él mismo, él dio a algunos, y eso nos hizo pensar también versículo 7. La semana pasada platicamos un poco sobre esto, que cada uno de nosotros hemos recibido gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don espiritual, hay dones espirituales entregados o dados a cada cristiano. Y en las Escrituras usted puede encontrar listas largas de esos dones en lugares como Romanos 12 o 1 Corintios 12, y usted tiene la impresión de que aun con esas listas de dones, que esos no agotan todos los dones que Cristo ha dado a la iglesia. Hay tantos dones que Él ha dado a la iglesia, pero aquí está enfocado esta noche en un solo don. El don del ministerio de palabra. A lo mejor podría llamarlo de predicación pública, porque eso es lo que todos esos títulos tienen en común, ¿no? Si usted está hablando de apóstoles o profetas, y claro, usted recordará que Pablo ya ha hablado de esos dos títulos, esos dos puestos de apóstoles y profetas, era parte del fundación de la iglesia. Ellos tenían su lugar único en el tiempo de la edificación de la iglesia. Y ahora su tiempo ha ido y ha ido. Así que no tenemos hoy día apóstoles y profetas, ya no más. Aquellos hombres, de hecho, fueron autorizados a escribir las Escrituras, a añadir la Biblia. Así que esos hombres ya no existen más, pero eran hombres que ministraban la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y luego nos dice que dio a algunos para ser evangelistas. Y hay algunas cosas aquí en este pasaje que son debatidos. Y uno de esos es quiénes eran los evangelistas y qué exactamente era su papel, su trabajo. Esta palabra solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Filipe nos dice que era evangelista. Timoteo es dicho que debe hacer el trabajo de evangelista. Así que tenemos algunos que dicen que tenemos evangelistas. Ese tipo de evangelista hoy día es un hombre que va a la frontera de la iglesia, ¿no? Y va predicando donde la iglesia todavía no ha sido predicado. Y puede ser, es el caso de eso, ¿no? Que el evangelista, hay ellos quienes dicen que eran figuras, en cambio, de transición entre apóstoles y profetas a lo que tenemos hoy día, que ellos eran como tenientes apostólicos, los hombres de mano derecha a los apóstoles, hombres como Timoteo y Tito, y ellos quienes empezaron a traer estabilidad a un lugar donde ya había sido predicado el evangelio por la iglesia, no había sido todavía establecido. No sabemos con certidumbre, pero lo que sí sabemos con certidumbre es que hay todavía pastores y maestros. Y parece que esta frase, pastores y maestros, debe estar juntos. Parece que ese título se refiere a misma persona, mismo papel. Y lo vemos, esa repetición aquí en este versículo, hablando a esos oficios, ¿no? Hay un solo como que suma que va a otros, que otros que repite, y otros va con pastores y maestros. Es una sola cosa. Son hombres que pastorean al rebaño y quienes enseñan al pueblo de Dios. El versículo 12 nos dice por qué es tan importante para capacitar, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí otra vez es un versículo debatido. ¿Cuántas comas debe estar aquí? ¿Cuántas comas debe estar en esa oración? En este versículo, si usted es Juan Calvino o Juan Owen, diré que debe haber 2 comas, 3 frases hay aquí. Y todos se refieren a lo que el pastor o maestro hace. Equipa a los santos, hace la obra del ministerio y también edifica al cuerpo de Cristo. Este es un lado de rango, ¿no? Y otro lado de espectro o rango que dice que no debe de haber ninguna coma en versículo 12. En medio de esa frase hay una sola frase
Y lo que los pastores y maestros hacen es capacitan a los santos para que los santos puedan hacer la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Y luego en el medio hay donde está la versión de New King James y donde está también nuestra traducción, en que los pastores y maestros equipan a los santos para que los santos puedan hacer la obra del ministerio, y esos mismos pastores y ministros edifican al cuerpo de Cristo. No voy a decirles cómo dividir, cómo entender versículo 12, porque hay buenos argumentos hechos por todas las tres posturas. Sin embargo, independiente de cómo le gustaría dividir ese versículo, el enfoque está sobre el verbo principal que Cristo dio. Cristo dio el ministerio de la palabra para que la iglesia sea bendecida, para que habrá equipación, para que habrá ministerio y capacitación, para que habrá edificación del cuerpo de Cristo. Y mientras lo vemos así, ¿no? Nos damos cuenta de qué tan importante es la palabra ministerio. Especialmente al ver el Nuevo Testamento, usted se da cuenta de cuánto énfasis encontramos. Lo vemos en la vida de Jesús, ¿no? Muy temprano en su ministerio Jesús había estado sanando a gente, y parece que Jesús está preocupado no quedarse mucho tiempo en un lugar y sana, y luego se va a otra parte, y los discípulos van a buscarlo y dicen, Jesús, de hecho, no alcanzaste todos, todavía hay algunas personas enfermos para allá que necesitan ser sanados. Y la respuesta de Jesús es decir, pues seguimos al siguiente pueblo para que yo predique allá también, porque para ese propósito he venido. Y luego lo vemos misma énfasis al ver el libro de Hechos, ¿no? En que encontramos a los seguidores de Jesús que seguían constantemente en la doctrina de los apóstoles, en comunión y el partir de pan y en oraciones. Que Pedro, cuando sugerían desafíos en la iglesia primitiva en capítulo 6 de Hechos y había tentación de estar distraído él, a la obra que ha sido llamado es cuando primeramente fueron elegidos diáconos. Es lo que dice Pedro, para que nosotros podamos entregarnos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. No olviden el hecho de que Pablo está escribiendo a los Efesios aquí, y la gente hubiera recordado el tiempo de Pablo ahí en Éfeso. Pablo por lo menos estaba ahí 2 años, a lo mejor casi 3 años, y nos dicen en Hechos 19 que rentaba una aula, un lugar, ¿no? Un salón para poder diariamente enseñar al pueblo de Dios. Había tanta hambre ahí y demanda para recibir la palabra de Dios, que todos los días la palabra de Dios sería llevada al pueblo de Dios. Y claro, esto no es completamente único, ¿no? Porque lo vemos también eso en los días de Juan Calvino. Nos dicen que Juan Calvino predicaba y luego daba lecturas 5 a 7 veces cada semana. Había apetito, hambre para tener la palabra de Dios, un deseo de escuchar la palabra de Dios abierta y explicada y aplicada al pueblo de Dios. Había apetito por ella. Y mientras usted lee los primeros versículos, usted tiene sentido que ese es un don del Señor. Esas son algunas de las formas principales en que Jesús cumple su propia oración. Acuérdense que Jesús ora al Padre para esta forma. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí nos dice que Él dio a algunos a esta obra del ministerio de la palabra. Él dio a algunos, capacitó a algunos para ser maestros y pastores y maestros con este propósito. Ese debe ser algo no negociable, ¿no?
desde el lado de usted debe ser algo no negociable, una expectativa no negociable de sus ministros, que ellos sean predicadores de la palabra. Es una bendición esa cuando pastores pueden ser pastores de multiuso, ¿no? Ustedes, de hecho, tienen uno de ellos. Tiene un pastor de multiusos, ¿no? Yo estaba presionado nuevamente. Martes, estoy feliz que él no esté aquí esta noche por poder yo contar esa historia. Ustedes saben que hemos tenido mucha lluvia esta semana. Lunes había 5 grandes lagos y después eso más. Y aquí afuera de la iglesia, el drenaje se atoró. Todo el lugar en el centro de la iglesia que está afuera, ¿no? Está lleno de agua. Y yo vi el pastor Hansen subió las mangas de sus pantalones, ¿no? Y quitó los zapatos y calcetas y se metió ahí en esa agua sucia para hacer batalla con el drenaje tapado y ganó. Tenía la victoria, el drenaje fue destapado y eventualmente bajaron las aguas y ya no más teníamos lago aquí fuera. Es genial cuando tengamos un pastor de multiusos así, pero por lo mínimo, ¿no? Algo no negociable es que él sea un ministro de la palabra, que él sea un hombre que predique la palabra. Esa era la carga de Pablo a Timoteo, a predicar la palabra en temporada y fuera de temporada. Es el don de Cristo. Esa es la primera palabra, don, ¿no? La segunda palabra es fruto. Fruto. Ahora estamos viendo a versículos 13 a 16. Aquí, en realidad, encontramos a dos metas, dos frutos, ideas de fruto aquí en estos versículos, resumidos con la frase del versículo 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, ese es uno, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, ese es el otro, ¿no? La unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora, hablemos de cada uno en torno. El primero de estos es una unidad cooperativa, ¿no? Si usted está buscando fruto, ¿qué es lo que desea Cristo edificar en nosotros, construir en nosotros, mientras nos exponemos a nosotros a la exposición fiel, regular de la palabra de Dios? Uno de los dos frutos aquí de que habla Pablo es una unidad cooperativa, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe. Y él va a regresar en versículo 16 a este tema. Él va a hablar nuevamente de un cuerpo que funciona junto en la forma que debe. Una unidad cooperativa. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que crecer y crecer juntos va juntos, ¿no? Madurarnos y crecernos juntos va juntos, ¿no? Bajo la exposición de la palabra, bajo el ministerio de la palabra, juntos nuestras mentes y nuestras voluntades van a estar inclinadas hacia la mente y voluntad de Dios. Ese sí podría reducir a lo que es la predicación de la palabra de Dios y su exposición. Ser expuestos, exponernos. ¿Cuál es la mente de Dios? Y en este pasaje en particular, ¿cuál es la mente de Dios? Y tener nuestras mentes llenas con pensamiento y nuestras voluntades y mentes llenos y transformados por eso. Y aquí es un cuerpo que está junto, ¿no? Ellos están teniendo sus mentes y voluntades transformados. Muy parecido a lo que ustedes han visto, niños y niñas han visto, esos imanes, ¿no? Aquellos imanes y que a veces los pedazos de metales pueden mover los imanes abajo de una mesa o algo y puede como que ver una barrera, ¿no? Algo y esos pedazos de metal encima, y mientras usted mueve el imán, los pedazos de metal se mueven, ¿no? Y se mueven en concierto junto con el imán. El imán los atrae, el imán va para allá y los pedazos de metal quieren mover, seguir el imán. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en la vida del creyente mientras estamos expuestos
regularmente la palabra de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios, ya no son cosas raras a nosotros, ya no son extranjeros a nosotros, extraños a nosotros. Entre más tiempo que pasa, nuestro deseo es alinearnos con su mente y con su voluntad. Y entre más que lo hagamos, el Señor llega a ser, ese llega a ser algo natural para nosotros, mientras el Espíritu de Dios obra a través de su palabra en nuestras vidas. Así que hay aquí unidad, pero es una unidad cooperativa, porque vean lo que dice el versículo 16. Habla de todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión. Pero ¿cómo es que sucede tal unidad? Por lo que todas las coyunturas proveen. Luego sigue hablando de lo que cada miembro, cada parte hace su parte, ¿no? Hace su porción. Cada coyuntura y cada parte, cada miembro. Cada miembro, cada coyuntura. No hay extras partes o extras miembros aquí. No hay algo que no funciona. Usted a lo mejor se pregunta, ¿soy extra aquí? ¿Me va a extrañar si decido desaparecer un mes o 2 o 3? No tenemos extras de usted aquí. Cada coyuntura, cada parte, cada miembro. Dr. Martin Lloyd Jones, antes de que fuera predicador, era médico, doctor de verdad, y habla de cómo nuestros huesos se conectan por como una conexión, ¿no? Como con una pelota que se mete en el hueco, ¿no? Y debe ser, fue creado para ser un movimiento muy suave, ¿no? Con el tiempo, en la vejez a lo mejor no sea tan suave con el tiempo, pero su diseño es una conexión suave entre hueso y hueso, ¿no? Que tenemos en el cuerpo físico. Y aquí Pablo está haciendo lo mismo. Aquí es cómo debe operar, debe funcionar la iglesia, siendo entregada más y más a la palabra de Dios, cada coyuntura, cada miembro haciendo su parte. Y ustedes no han encontrado eso mismo. Esa es una de las señales de un cristiano maduro. Él o ella puede trabajar en armonía dentro del cuerpo, funcionar, trabajar uno bien con los demás, la gente de Dios, para que todos salgan bendecidos y edificados. Hay una unidad cooperativa que sucede, y lo que causa eso es una iglesia bendecida, una iglesia viva, una iglesia que está alcanzando hacia afuera, buscando hacer bien, buscando ministrar a los demás. Eso es lo que sucede cuando hay unidad cooperativa, cuando empieza a desarrollarse. Pero también junto a esto es segunda cosa de que habla Pablo, una madurez balanceada. Él habla aquí del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y lo que quiero decirles a ustedes es que ese es un conocimiento balanceado. Ese tipo de conocimiento que es un asunto de corazón y corazón. Ahora, hay algunos de nosotros, y yo soy uno de ellos, quienes solemos enfocarnos más en la cabeza, quienes solemos enfocarnos más en el conocimiento y la necesidad de recibir la doctrina. Pero ustedes ven cómo balancea eso Pablo. Él habla de un hombre perfecto o pleno, como lo dice una traducción, un hombre maduro o madurez, maduro. Y hay un componente doctrinal, ¿no? Claro. Sigue diciendo versículo 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas. Ahora, no debemos seguir a cada nueva enseñanza, ¿no? No debemos cada enseñanza que circula por la iglesia, no debemos seguir a cada enseñanza novedad, ¿no? Debemos tener discernimiento, debemos entender la diferencia entre la verdad y error. Y Pablo menciona aquí, enseña aquí, que hay un enemigo allá afuera, ¿no? Él habla del engaño y la astucia de los hombres, pero también habla de artimañas engañosas del error. Pero está aquí hablando de Satanás. Es un peligro verdadero. Hay necesidad de tener
conocimiento doctrinal. Pablo nunca es un hombre que usted va a escuchar diciendo la doctrina de vida. No va a escuchar a Pablo decir eso porque no le dice. La doctrina sí es importante. La verdad sí es importante. Y es por eso que usted y yo, la iglesia, si vamos a ser la columna y base de la verdad, nosotros necesitamos tener la verdad enseñando a nosotros y predicar de una y otra vez a nosotros mismos. Necesitamos interpretarla correctamente, aplicarla correctamente a nosotros una y otra vez. Nunca podemos dejar de escucharla. Y esto me llegó fuertemente hace poco al leer un poco la historia de Ginebra, de Calvino. Yo hablé de él hace poco. Él estaba ahí casi todos los días enseñando y predicando. Había gran hambre. Ahora saltamos menos de 200 años después de Calvino, y la compañía de pastores en Ginebra votaron a, ¿cuál es la palabra correcta? Rechazar. Formalmente rechazar los cánones de Dort y la confesión helvética, que fueron las confesiones de fe que se aferraban hasta aquel entonces, antes de aquel día. Nunca podemos detenernos, nunca podemos estar contentos de donde estemos. Necesitamos seguir escuchando la verdad, ser acordados de los fundamentos, los básicos de la fe. Pero esto no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente solamente tener la verdad guardada en nuestro cerebro sin tenerlo afectar el resto de nuestro cuerpo. Yo creo que es el caso, que la mayoría de los niños nacen con cabeza más cerca a su tamaño final, a lo que es su cuerpo. No, en otras palabras, en cuanto a avanzando en la madurez, la cabeza tiene menos que avanzar que el cuerpo. Por lo menos nuestros niños nacieron con cabezas grandes, no sé de los demás. El cuerpo tiene que crecer, pero la cabeza es más grande. Puede ser así por nuevos creyentes. A veces son muy atraídos a la doctrina y alimentan sus cerebros con conocimiento, pero no hay aplicación práctica o piedad práctica. Muy poca amor expresada, amor manifestado al cuerpo de Cristo. Y es por eso que Pablo dice lo que dice aquí. Él dice, pero, ¿qué esperaría usted que diga después del versículo 14, ¿no? Hablando de ya no ser movido por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina. A lo mejor pensaríamos una declaración doctrinal muy fuerte, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice en versículo 15? Sino que hablando la verdad en amor. Ahí está la respuesta. No solamente hablando la verdad, no solamente creyendo la verdad, no solamente viviendo por la verdad, sino hablando la verdad en amor. Madurez balanceada. Y esto es lo que eso es lo que la exposición fiel y nutritiva de la palabra de Dios hace. Es el propósito de Dios en darnos aquel don, el don del ministerio de la palabra, que haya madurez balanceada en la vida mía y la de ustedes. No solamente hablamos la verdad. ¿Y qué sucede cuando solamente hablamos la verdad? Sale como frío y dura, y como que estéril y sin amor. Y el blanco que está intentando alcanzar siempre no lo alcanza porque no es bien recibida. Pero al otro lado, a solamente hablar amor, aparte de la verdad, es solamente afirmar, solamente no tener columna, no tener brújula moral. No podemos solamente hablar amor y no solamente podemos hablar verdad, tenemos que hablar la verdad en amor. La verdad tiene que ser calentito y mano a mano, personal. Dios era la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y Jesús trabajaba con sus manos personalmente la verdad encarnada, efectuoso y práctico. Él no solamente hablaba la verdad, él también andaba en el camino de amor. Y es por eso que necesitamos predicación nutritiva. Es por eso que Pablo nuevamente nos dice, esto es el propósito del fruto que buscamos al entregarnos al ministerio de la palabra nosotros semana tras semana tras semana. Si no, nuestra cabeza engrandece en proporción a nuestro corazón, o nuestro corazón engrandece comparado a nuestra cabeza y andamos desbalanceado, ¿no? Que no es de ayuda para nadie. Necesitamos la verdad para que no estemos lanzados por cada ola. Necesitamos recordar el amor de Dios para que nuestro hablar de la verdad esté lleno de afecto y cuidado hacia ellos a quienes ministramos. Así que hemos hablado más bien del don, hemos hablado del fruto. Y la tercera palabra esta noche es el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios aquí. El ministerio de la palabra depende en el Espíritu. Es muy importante esto, ¿no? Es muy importante, espero que no perdamos lo que vemos aquí en versículo 16. Hay una frase ahí, si usted está buscando el nombre del Espíritu Santo, aquí no está ahí, pero su obrar sí. Versículo 16. Conforme al funcionamiento adecuado. A lo mejor usted ha entendido hasta ahora que a Pablo le gusta decir esa palabra conforme, y lo usa esa palabra para ponerse atrás de lo que está hablando y para mostrarnos de esto se trata Dios, ¿no? Una declaración típica será según las riquezas de su gracia, ¿no? Conforme a las riquezas de su gracia. Eso es lo que dependemos nosotros. Eso es lo que hace Dios. Es quién es Dios, según o conforme al funcionamiento adecuado. Y resulta que esa frase, funcionamiento adecuado, hemos encontrado en otras partes en nuestro estudio hasta ahora. Déjame recordarles algunos, uno o dos versículos, volviendo al capítulo 1. Capítulo 1, y esta es la oración de Pablo por nosotros. Él está orando ahí casi al fin del capítulo, versículo 18, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su iluminación, cuáles son las riquezas de la gloria y su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Ese es uno de los lugares. Ahora ven en 3:20. Esas palabras maravillosas de que estamos viendo hace unos versículos. 3:20, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según o conforme el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder que está obrando en nosotros? Es el poder de Cristo resucitado, el poder del Espíritu Santo que Él ha dejado atrás a su pueblo, con su pueblo, y lo derramó abundantemente en las vidas, de su pueblo, conforme el funcionamiento adecuado de su obra. Todo depende en su obra, todo se depende en el Espíritu Santo obrando entre nosotros. Sinclair Ferguson lo menciona. El propósito del ministerio de la palabra no es meramente la educación, sino transformación. Y es eso, yo creo, porque muchos de nosotros perdimos el saber de predicación porque es nada más una persona hablando de las hititas esta semana más bien, cuando en realidad su significado es ser un evento, debe ser un medio por lo que Dios mismo viene y mora entre nosotros y obra a través del ministerio de su palabra para cambiarnos, para transformarnos.
Nosotros necesitamos que nuestros corazones se arden entre nosotros, igual como los apóstoles en la resurrección de Jesús, cuando escucharon a Jesús hablándoles, explicándoles la palabra, en cierto sentido, predicarles mientras andaban por el camino, sus corazones ardían entre ellos. Es exactamente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos el poder de las Escrituras que sea soltado en nuestras vidas. Es lo que pedimos, lo que oramos, es lo que oramos. Oramos que el Espíritu obra a través de su palabra. Debemos orar más así y creer que Él va a responder. Y creer que Él sí hace abundantemente más allá de lo que podemos pedir o entender según su poder que obra en nosotros. Podemos creer que Él va a hacer eso, ¿no? Y espero que hemos establecido eso a través de las últimas semanas. El Jesús ascendido y levantado, subiendo a los cielos con sus manos levantadas de bendición. Podemos creer en Jesús así. Podemos creer en Jesús que hace abundantemente mucho más de lo que podemos imaginar o pedir. Podemos creer en Jesús como cabeza de cuerpo. Ahora, ¿ha habido una cabeza alguna vez que no cuidaba su propio cuerpo? Típicamente, nosotros queremos que nuestro cuerpo esté bien. Nuestro cerebro no dice, pues es solamente un pie. El pie está muy lejos y yo estoy aquí arriba. No importa tanto mi pie, tenemos dos. A la cabeza le importa el cuerpo. Y cuando clama el cuerpo a Dios, cuando clama el cuerpo a su cabeza, podemos esperar que su cabeza, el Señor Jesucristo, responde y nos ayude y envíe su Espíritu a nosotros en esto, obrar eficaz, por lo que cada miembro hace su parte, cada parte funciona como debe. Confiamos que el Espíritu estará obrando entre nosotros cuando sale la palabra. Y la última cosa aquí, finalmente, don, fruto, espíritu, última palabra, fecha. Hay una fecha de cada ocasión aquí, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. En los nuevos cielos y la nueva tierra, algunos de ustedes van a tener que buscar nuevo trabajo. Doctores, abogados y pastores. Estaremos ahí juntos con ustedes en la fila de desempleo, buscando un nuevo empleo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del pleno del Hijo de Dios. Ese día está por venir en poco tiempo. Pero por lo mientras, déjanos seguir constantemente en la doctrina de los apóstoles, en comunión, y el partir de pan, y en la oración. Que nos entreguemos a nosotros mismos al ministerio de la palabra para que podamos madurarnos, crecer. Yo sé que estoy predicando al coro, hablando a un grupo de domingo en la noche, quienes han regresado la segunda vez esta tarde. Pero no solamente vengan de segunda vez, regresen anticipando a conocer a Cristo aquí. Vuelvan porque usted quiere madurarse. Todavía está preguntándome, ¿qué horas son? Y este cambio en saltar delante de primavera no, siempre me confunde y siempre la respuesta es más tarde que usted piensa. Y eso es cierto en cuanto a nosotros, ¿verdad? Es más tarde que pensamos. Es tiempo de tomarlo en serio en cuanto a la madurez. No más niñez, adolescente, perpetuo espiritual. Que crezcamos por la gracia de Dios en Cristo. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor?
Oh Señor, confesamos delante de ti esta noche que todavía estamos tan inmaduros en nuestro andar contigo, todavía tropezamos y caemos con tanta frecuencia y nosotros queremos así, nos gusta así, así que pedimos, oh Padre, que nos tomes por la mano, te damos gracias por tan lleno de gracias que eres y por darnos un plan, por darnos un camino hacia adelante, un camino en que podemos madurarnos y crecer, ya no ser más niños, crecer en el parecer de Jesús, de tener más estabilidad y constancia en nuestro andar contigo. Señor, deseamos eso y pedimos que podremos confiar en ti y confiar en los medios que nos has dado y que podremos entregarnos a aquellos medios, podremos entregarnos al ministerio de tu palabra, que podremos encontrarte a ti conociéndonos, reuniendo con nosotros, y que podremos encontrarte edificándonos en esta madurez balanceada y unidad cooperativa que tanto necesitamos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.